Bueno, kaixo, arratsaldeon eta lehenik eta behin, eskerrik asko geurekin egoteagatik. Formato virtual batean gaude, baina hala eta guztiz ere elkarrekin gaude. Esta charla hace parte de una campaña que en SK venimos desarrollando y que se inicia el 1 de mayo con el objetivo de continuar construyendo desde el valor de poner las vidas en el centro ante las agresiones de un sistema que cada vez deja más personas por el camino. Si algo nos ha enseñado la pandemia que estamos viviendo es que nuestras vidas, sin duda, valen más que sus beneficios. Y queremos por eso crear espacios de encuentro que nos permitan juntarnos, que nos permitan aprender y trabajar en la defensa de los derechos, de los bienes y de los servicios públicos, de las vidas y también de la salud. Horrexegatik, gaurkoan, baldintzarik gabeko oinarrizko errentari buruz mintzatu nahi dugu. Horretarako, Eko alderdiko eledun eta Europako Parlamentuko kide izandako Florent Markelezi daukagu gurekin. Bilbaíno de corazón, arratsaldeon, Florent. Por otro lado, tenemos también a Albert Salés, politólogo y especialista en políticas públicas en Cataluña, además de experto en la lucha contra la pobreza y la precariedad y con mucha experiencia en el trabajo con personas sin hogar. Buena tarde, Albert. Eta bukatzeko SK sindikatuko nazio koordinakundeko kidea den Iratxe Álvarez. Arratsaldeon, Iratxe. Arratsaldeon, Tini. La idea que tenemos es conversar un poco tranquilamente entre, bueno, sobre todo entre ustedes tres, un poco guionizada por algunas preguntas, y la idea, si nos da tiempo, es que también el público pueda hacer preguntas, aportaciones, reflexiones que iremos recogiendo al finalizar las intervenciones. Entonces voy a empezar haciendo una pregunta a cada uno, pero bueno, si quieren aportar algo cuando acabe el compañero o la compañera, con toda la libertad y la tranquilidad. Entonces, bueno, empezamos con Albert, porque esta pandemia del coronavirus ha evidenciado que hay muchísima gente que vive cada vez más al límite, ¿no? Que no tiene posibilidad de imaginar su futuro, sino que vive en el día a día, bastante tiene con poder pensar en el mañana. Desde el conocimiento tan extenso que tienes de los servicios sociales, de los ámbitos de atención a la pobreza y de las políticas públicas de lucha contra la pobreza, nosotras detectamos en el sindicato que existe un condicionamiento constante y algo que nos preocupa mucho, una criminalización cada vez más intensa de las personas en situación de precariedad y de pobreza, ¿no? Entonces queríamos plantearte desde el hilo conductor del encuentro de hoy, que es la renta básica, si consideras que podría aportar en este sentido algún cambio a esta criminalización. A ver, entiendo que como propuesta política la renta básica lo que pretende precisamente es darle la vuelta a la idea de medidas de atención a las personas en situación de pobreza. No es una medida de atención a personas en situación de pobreza. Entonces, partimos de la base de que esta crisis que nos llega a través de una crisis sanitaria es una vuelta de tuerca más en un desastre que se ha venido gestando durante décadas y que ahora mismo pilla a las familias en una situación mucho peor que la de los años 2007-2008. Solo por apuntar alguna cosilla sobre los recursos que tienen los hogares y las personas para enfrentarse a la situación que tenemos ahora por delante. En la encuesta de finanzas familiares del 2002, el patrimonio medio de las familias españolas era de 16.000 euros, del 25% más empobrecido de las familias españolas era de 16.000 euros y ahora mismo es de menos 1.300 euros. O sea que el 25% de las familias más empobrecidas tiene saldo negativo, o sea, está con deudas, de media. Así que la situación es muy crítica y es normal que en una situación como esta pues hayan surgido muchas voces que en ningún momento se habían planteado la renta básica como una política viable, necesaria, que ahora estén hablando de renta básica. El problema con esto es que la renta básica se sigue viendo como bueno, una cosa más para luchar contra la pobreza porque lo que teníamos no funciona y no va de eso.
Es un mecanismo de redistribución que, para empezar, lo que requiere es una reforma fiscal en profundidad, porque si no, seguimos sin tener los recursos suficientes como para financiarla. Por lo tanto, redistribución significa cambio en la fiscalidad. Y en ese sentido, una vez entendemos que sobrevivir en este sistema también es un derecho, entendemos que necesitamos dinero para vivir y que la forma para reconocer el derecho a la vida pasa porque todo el mundo tenga unos mínimos garantizados. Y esos mínimos los podemos garantizar de diferentes formas. La renta básica es una propuesta que parte de la incondicionalidad, y ahí estaríamos rompiendo ya con los parámetros del monitoreo y el monitoreo y el control hacia las personas en situación de pobreza. Pues controlarlas, ¿por qué? Porque entendemos que la pobreza es un fracaso individual y por lo tanto se tiene que controlar a la persona en situación de pobreza para que sepan qué gastar el dinero. La renta básica no va de eso, es incondicional, por lo tanto la recibe toda la población como derecho de ciudadanía, tiene que ser suficiente para vivir, tiene que ser universal, por lo tanto lo tiene que recibir todo el mundo, y tiene que ser individual, rompiendo también con la idea de las políticas sociales familistas. Pues, las relaciones de poder dentro de un hogar también son importantes, con lo cual la renta básica es un derecho individual. Es una política que va mucho más allá de la lucha contra la pobreza, pero es una profilaxis espectacular contra las situaciones de pobreza. Bueno, pues tomando el hilo, que la verdad, sin haberlo hablado previamente contigo, era justo por donde en SK queríamos ir, ¿no? O sea, la renta básica como un elemento no solo para atender a la pobreza, ¿no? Pero sí que desde esa visión más amplia y sin entender la renta básica tampoco como una panacea, nosotras creemos que puede ser y que debe ser una herramienta fundamental en la lucha contra el cambio climático y por la transición hacia la sostenibilidad, no solo del planeta, que también, sino de las vidas que sin planeta no vamos a ningún lado, ¿no? En ese marco, Florent, ¿crees que la renta básica puede ser útil para abordar la transformación y bueno, qué sentido? Bueno, arratsaldeon y arratsaldeon de hoy. Bueno, efectivamente yo creo que tenemos que entender el momento histórico en el cual nos encontramos ahora mismo. Y básicamente es una situación que hemos llamado, y que es de verdad así, de emergencia a diferentes niveles, ¿no? Lo que más vemos a muy corto plazo es una emergencia sanitaria y detrás una emergencia económica, pero más allá de esta emergencia sanitaria económica tenemos una emergencia estructural aún más profunda, que es una emergencia climática, incluso la emergencia ecológica, que pone en cuestión, que pone realmente en entredicho la capacidad de reproducción de la vida en la Tierra, ni más ni menos. Entonces, viendo esto y pensando que, para que nos sentamos bien, ahora mismo la emergencia climática pues es una cosa tan profunda, más profunda, que podemos decir que la emergencia sanitaria que estamos viviendo ahora mismo es un ensayo de lo que podría ser una emergencia climática dentro de muy poco. Es decir, una cosa mucho más profunda y mucho más intensa, y que además se cebaría primero con la gente más empobrecida, al igual que le estamos viendo ahora mismo con la emergencia sanitaria económica. Para que nos demos también una idea, pues tener una emergencia y tener una lucha climática a la altura realmente de lo que representa la emergencia climática supone bajar las emisiones a tal nivel que supondría seguir más o menos con el confinamiento tal y como hemos tenido durante varios años todavía. Esto supone realmente la altura del reto que tenemos ahora mismo. Con lo cual os podéis imaginar que si decimos que tenemos que cambiar de forma tan profunda nuestra economía, pues esto supone también cambiar de forma muy profunda los sectores productivos donde estamos ahora mismo sosteniendo la economía actual. Entonces, ahí podemos hablar de automoción, de aviación, de turismo, de industria en general, y esto supone pues grandes cambios que se llaman una transición ecológica hacia otros sectores que sean realmente limpios y sean también respetuosos con la vida. Y esto supone que muchas personas trabajadoras van a tener que cambiar desde unos sectores llamados marrones hacia otros sectores que se llaman los sectores verdes. Y si eso queremos que funcione, esa transición ecológica tiene que ser una transición que sea justa. Una transición justa para ser aceptable, pero además para permitir realmente
a que la transición se pueda dar en condiciones dignas y transiciones, además, a una velocidad que sea realmente adaptada a los tiempos que recomiendan los científicos. Y ahí es donde entra la renta básica, según mi opinión y la de ECO, y en general también del Movimiento Verde. Es decir, que la renta básica, primero, se puede entender como una herramienta y no la única. Aquí estoy muy de acuerdo con esto. Es decir, yo no creo ahora mismo que exista una solución mágica a la complejidad que estamos viendo de la crisis sistémica, sino que es una herramienta fundamental, pero una herramienta dentro de un conjunto de herramientas sistémicas que tenemos que aportar. Y aquí, efectivamente, la renta básica, primero, puede ser un escudo social, un escudo económico para las personas que tienen que migrar de un sector productivo, por ejemplo, a otro sector productivo, y entendiendo desde un sector productivo contaminante hacia otros que realmente sean respetuosos con la vida y el medio ambiente. Por ejemplo, si hablemos de sectores tan importantes como puede ser la automoción en Euskadi, seguramente hay empresas que van a tener que cerrar en los próximos años, porque climáticamente no se pueden entender, pero al mismo tiempo, si bien no rescatamos a los sectores contaminantes, al capital que está detrás, sí tenemos que rescatar a las personas. Y aquí la renta básica puede jugar un papel fundamental. Renta básica de emergencia, pero también renta básica permanente, entendida como herramienta de sostén a la transición ecológica. Y lo segundo es la renta básica entendido como, lo que decía justo antes Albert, como redistribución de la riqueza. Redistribución de la riqueza. Un nuevo sistema tiene que ser un sistema más justo. La transición ecológica será justa o no será. Y por eso ahí es tan importante tener este mecanismo que permita, en base, precisamente de acuerdo a un nuevo sistema fiscal que permita repartir mejor la riqueza, la renta básica sea también lo que luego al final permita tener este mejor reparto entre las diferentes personas. Aquí me quedo porque solamente es una pequeña aproximación desde la ecología política a lo que podría ser una renta básica para la transición ecológica y justa. Bueno, y en este contexto de supervivencia, ¿no? Cuando decía Florent que el confinamiento debería durar años para hacer sostenible el planeta, yo pensaba en la pregunta que habíamos hablado con Irache, ¿no? En el contexto en el que estamos, yo creo que uno de los sectores más en los que se ha evidenciado de una manera más atroz es la carga de los cuidados y la desatención que los sectores públicos tienen sobre los cuidados y sobre las personas que necesitamos todas en algún momento de la vida ser sujetos de cuidados, ¿no? Entonces, en este sentido, Irache, digo ya no solo como miembro de la Coordinadora Nacional del Sindicato, sino desde luego como mujer feminista, ¿qué consideras que podría aportar la renta básica incondicional? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Florent, ¿no? Con esta parte de que no podemos pensar en la renta básica como una especie de solución milagrosa o de que de repente hubiéramos descubierto no sé qué que nos va a salvar de este sistema y de esta situación en la que estamos. Yo sí que creo que puede ser una buena herramienta para repensar las cosas, para repensar el modelo económico y social en el que vivimos, y sí que puede ser un punto de partida para ir desarrollando todo eso que nos gustaría, ¿no? Pero sí que creo que cuando hablamos de renta básica, y últimamente en estos últimos tiempos además se ha hablado mucho, es muy importante que las personas y que los colectivos y organizaciones que apoyamos la renta básica armemos bien el discurso y lo hagamos desde una perspectiva feminista, ecologista, anticapitalista, porque si no, la renta básica puede ser cualquier cosa menos todo lo que nos gustaría a nosotros que llegara a ser. Y yo creo que el primer cambio que supondría o lo primero con lo que nos haría reflexionar es el acabar con esa diferencia entre trabajos y empleo, ¿no? Que yo creo que a las mujeres nos ha llevado en general a situaciones bastante terribles, ¿no? Y luego también el que de una vez por todas se deje de vincular y de asociar los derechos sociales con el empleo, ¿no? Que sigan estando ligados al tener o haber tenido
empleo. Y tal y como se plantea y defendemos nosotras también la renta básica, fuera de ese modelo heteropatriarcal de familia, que yo creo que durante este confinamiento lo hemos padecido muchas, pensar todo el tiempo en familias nucleares estructuradas con padre, madre y 2 hijos. Si tenías más de 2 hijos era todo un desastre. O sea, que decir, como la norma impuesta, que luego en realidad tampoco es tan norma porque la mayoría de las familias que yo conozco ni tan siquiera son así, pero bueno, no esta cosa que nos han impuesto, pero sí que es muy importante que armemos bien ese discurso y que vayamos hablando de todo esto, porque por sí sola no va a conseguir que nada cambie, ni aun siendo individual, ni aun, o sea, que a veces, muchas veces yo creo que caemos un poco en el error de pensar que por sí misma nos va a hacer a todas reflexionar, ¿no? y cambiar modelos y cosas a las que pues, que ya tenemos como muy interiorizadas. Cuando hablamos de que los trabajos reproductivos están infravalorados, tenemos que tener en cuenta que no solo están infravalorados económicamente. Si solo estuvieran infravalorados económicamente, probablemente la renta básica sí que podría hacer que eso cambiara o darle la vuelta. Es que el problema es que están invisibilizados y además infravalorados también socialmente. Nadie los tiene en cuenta, nadie se para a pensar. Y con esto lo hemos visto en muchísimas otras medidas que en principio no es que fueran malas medidas, todo lo contrario, pero que no han ayudado o que no han servido para que las mujeres estemos en una posición mejor. Lo hemos visto con los permisos de paternidad, con las reducciones de jornadas por cuidados, que mayoritariamente nos las seguimos cogiendo nosotras, y es que también es muy importante que se desarrolle ese discurso y que hagamos hincapié en esto, ¿no? A mí me suele molestar bastante cuando hablamos de renta básica, ¿no? Esta argumentación que yo entiendo que es un poco más profunda, pero que a veces se queda un poco así, como que lo sueltan como por encima, ¿no? De que el hecho de tener un sustento económico que te garantice que va a hacer que de alguna manera las mujeres salgamos de esa situación de precariedad o de discriminación, ¿no? Esto es algo que en el movimiento feminista pensábamos hace ya siglos, ¿no? Esto de, bueno, la emancipación económica de la mujer traería la igualdad. Pues no la ha traído. O sea, por sí mismo no lo va a traer nunca. O sea, no, hay muchas cosas que cambiar y hay muchas vueltas que darle, ¿no? Y el patriarcado, nos guste o no, lo tenemos muy, muy interiorizado y ahí es donde tenemos que hincarle el diente. Y con el tema de los cuidados es exactamente lo mismo, que de repente nos podamos permitir el trabajar menos horas y quedarnos más en casa y atender las necesidades que todas y todos tenemos de cuidados, en ningún caso va a querer decir que de repente hordas y hordas de hombres se vayan a quedar en casa atendiendo las necesidades de cuidados. Probablemente nos toque, no sé, es que lo he oído alguna vez, pero no sé si es algo que se decía así de manera general, pues acabará siendo un poco lo que llaman al permiso de paternidad, el permiso de pesca, que pues, para que se vayan por ahí. Y esta no es la idea, ¿no? La idea es que todas y todos podamos disfrutar de nuestro tiempo y de unas vidas dignas también, ¿no? Y que podamos repartirnos de manera equitativa la carga que suponen los cuidados. Entonces yo sí que creo que por sí misma no, pero que es una buena herramienta y sobre todo es una herramienta para la reflexión y para que nos lo vayamos mirando. Y luego con el tema de los cuidados, ¿no? Antes decía que los trabajos reproductivos han estado y están muy, muy invisibilizados y tal. Ahora durante este confinamiento, que esto es otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención también, se han puesto en casi todos los barrios y pueblos y demás, bueno, pues Saint Casaria, me va a salir,
bueno, las redes de cuidados y dices, joder, qué guay, pero esto ya lo hacíamos nosotras. Esto de que tu amiga te recoja las crías porque tú no llegas y la otra te trae, ¿no? O sea, y de repente a mí me ha llamado mucho la atención que con esto de las redes de cuidados, en todas las entrevistas y todos los artículos que han salido en torno a estas redes de cuidados que se han ido generando en los pueblos y demás, pues solo salían señores hablando de... ¿Pero por qué? Porque tenía un reconocimiento social, porque esto era muy guay en el confinamiento, lo de las redes de cuidados, y es como, hombre, ya, pero ya lo hacíamos de antes, o sea, no os lo habéis inventado, que esto ya lo hacíamos, y estos señores no tendrán gente que cuidar en su casa, que se van a cuidar a la vecina, ¿no? Pues una cosa... Entonces, las cosas... No es que no nos vaya a beneficiar, pero por sí sola no creo que la renta básica suponga acabar con el patriarcado. Yo eso lo tengo muy claro. Yo creo que esto es mucho más profundo y que desde luego cuando hablamos de renta básica yo creo que sí que hay que hacerlo desde un posicionamiento feminista, ecologista y anticapitalista. Si no, no tiene ningún sentido. Nos van a poner una renta básica para que nos compremos más cosas. Sí, de hecho, fundamental, porque antes me lo he saltado, pero eso sí que es importante, ¿no? Que en la defensa que se hace desde el sindicato SK de renta básica, siempre acompañada de una defensa férrea de los servicios públicos, porque si no, o sea, ya oímos cada vez más voces desde la derecha también apropiándose, ¿no? De la renta básica como una herramienta, pero precisamente en un sentido de debilitar los sistemas de protección, y con eso, bueno, pues yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? No sé si quieren hacer algún apunte así a algo de lo que ha hecho cualquier otra persona, ¿no? Sigo preguntando, ya se animarán, ya. Bueno, pues Albert, hemos visto la aprobación del ingreso mínimo vital, ¿no? Como una herramienta supuesta de libertad, que no deja de ser otra prestación muy, muy condicionada. Y sabemos que tienes mucha experiencia, ¿no? Y que haces además un seguimiento cotidiano de las políticas públicas. Nosotras tenemos dudas, un poco por el recorrido que vamos viendo, ¿no? Y por los años de experiencia que hay en Euskadi de gestión de rentas mínimas, y la poca capacidad o la poca voluntad política que se observa a la hora ¿no? Desde los partidos políticos o desde los distintos espacios políticos para apostar por una renta básica de verdad, ¿no? Entonces, ¿están las políticas públicas preparadas o crees que tienen capacidad o que hay algún tipo de voluntad para que soñemos con una renta básica en el corto plazo? Bueno, en realidad, viniendo de donde venimos, ya es mucho que se hable de renta básica. Me explico. Hasta hace poco hablar de renta básica era hablar de un horizonte medio utópico que nos servía para llegar a plantearnos políticas públicas que no fueran empleocéntricas y para poder debatir, ¿no? Y lo dejamos en la esfera de la intelectualidad y de hablar de derechos y casi en el mundo de las utopías, ¿no? Que durante estas últimas semanas, estos últimos meses, haya aparecido como una propuesta tangible o como una propuesta casi necesaria, ha venido ligado al hecho de que había un montón de gente que no podía ir, entre comillas, a trabajar. Y como no puede ir la gente a trabajar, pues vamos a darle alguna alternativa porque tendremos derecho a sobrevivir. Y eso nos lleva al centro mismo de los sistemas de protección social. Venimos de sistemas de protección social empleocéntricos. Si no hay empleo, no hay derechos, porque además venimos de creer en aquello de que el trabajo dignifica, que el trabajo es lo que da sentido a la vida, el trabajo entendido siempre desde la óptica mercantil y capitalista. El trabajo solo se entiende como aquello que hacemos a cambio de un salario, porque todo lo demás no es trabajo, todo lo demás debe ser, no sé, algo natural implícito al ser humano que no tiene que ser cuestionado ni considerado trabajo. Entonces, el trabajo mercantil, el empleo, pasa a ser el centro del sistema de protección social. Y, de hecho, la protección social que es más o menos generosa es aquella que está vinculada al empleo. Si uno ha estado empleada en un trabajo más o menos estable durante mucho tiempo, cotizando, etcétera, tiene
derecho a una prestación por desempleo, tiene derecho a una prestación por jubilación, etc. Si la vida laboral ha sido fragmentada, ha tenido lagunas, no ha tenido suficiente base de cotización, el sistema de protección pasa de ser generoso a ser muy escaso. ¿Qué tenemos para complementar esto? Tenemos un sistema de rentas mínimas que depende de las diferentes autonomías, en algunos casos de renta garantizada, que no deja de ser una prestación para aquellas personas que no llegan a este sistema de protección empleocéntrico. Y no voy a entrar en detalle, pero no deja de ser una prestación orientada al empleo. Porque en muchos casos son rentas mínimas de inserción. ¿Inserción para qué? Inserción en el mercado laboral. Así que, viniendo de donde venimos y con esta capacidad de situar el empleo, el mercado laboral en el centro de nuestras vidas, ya es mucho que estemos hablando de renta básica. Claro, la renta básica planteada como una renta básica universal rompe con todo esto y rompe de la noche a la mañana. Sería plantearnos que no hay condicionalidades, que es universal, que no tiene nada que ver con el empleo, que estamos reconociendo el derecho a la subsistencia por el simple hecho de vivir y de ser ciudadano o ciudadana. Por lo tanto, va a encontrarse muchas resistencias. Y las resistencias son desde el propio aparato burocrático, la forma de configurar el aparato burocrático, hasta las resistencias culturales en el sentido amplio de la palabra cultural. Tenemos una fe ciega en que el empleo es aquello que nos hace ciudadanos y ciudadanas de bien, con lo cual romper esa fe ciega es muy complicado. Y vemos cómo quien se agarra o quien trata de establecer argumentos conservadores contra la renta básica o contra cualquier otra prestación, se agarra la idea de que si de repente le damos dinero a la gente, bueno, nadie va a tener motivación para, entre comillas, ir a trabajar, ¿no? La cual cosa es totalmente absurda por varias razones. Primero, porque los experimentos realizados de renta básica, muy pilotos y muy focalizados, demuestran todo lo contrario. No desincentiva el empleo. Entre otras cosas porque la cuantía no es tan generosa como para que alguien piense que con eso ya tiene la vida solucionada. Pero aunque fuera así, tampoco desincentiva al empleo. Y en cambio ofrece muchas ventajas, por otro lado. Sobre todo en materia de bienestar, de salud mental, de capacidad para organizar tu propia vida, de capacidad para tomar decisiones. Por no tener que estar constantemente pensando en cómo vas a sobrevivir, puedes tomar decisiones más sosegadas y más de acuerdo con el estilo de vida que uno quiere elegir, ¿no? Con lo cual, tenemos esta resistencia, la fe ciega en el empleo y sobre todo la fe ciega en el empleo que tienen aquellos que, curiosamente, no tienen empleo porque viven de rentas o porque viven de otros ingresos. Estos son los que mayor fe tienen en el empleo como el centro de nuestras vidas, sobre todo porque es en el centro de nuestras vidas, no de las suyas. El segundo elemento que pone muchos límites y que generalmente hace que los debates acaben sesgados hacia ese foco sobre la pobreza es el clasismo. Ese clasismo que sitúa a las personas con pocos recursos económicos como personas que de alguna forma han fracasado en esa carrera de posicionarse en este mercado laboral y que por lo tanto son culpables de sus propios problemas y tienen que encontrar soluciones individuales a problemas estructurales. Y esas soluciones individuales allí te apañarás tú con tu vida y por lo tanto esfuérzate, y si te esfuerzas y te podemos premiar con una prestación, vale, pero ¿qué es esto de que el dinero llueva, caiga del cielo, ¿no? Es ese clasismo que ve a las personas perceptoras de rentas mínimas o de renta garantizada, en el caso de Euskadi o de Cataluña, que se puso en marcha hace poco, aunque pongo en duda que se pueda llamar renta garantizada. Yo creo que es una renta mínima versión 2.0. Pues con este tipo de prestaciones lo que estamos haciendo es ponerle la zanahoria delante, con el palo delante a la persona para que demuestre que es una persona comprometida con el empleo, con su propio empleo y que se lo va a currar. No fuera caso que le estuviéramos regalando el dinero, con lo cual aquí hay un clasismo también que pone una intencionalidad en la forma de actuar de las personas más empobrecidas que no es la intencionalidad que hay en el trasfondo de sus decisiones. La gente con problemas económicos no está malgastando el dinero constantemente, la gente con problemas económicos, con problemas para llegar a final de mes, parece que estemos hablando de una parte pequeña de la población, pero estamos hablando de al menos un tercio de la población que tiene auténticos problemas para administrar sus ingresos, porque tiene unos gastos que superan a estos ingresos. Entonces, con este tercio de la población parece que nos permitimos el lujo de colocar etiquetas y de pensar que necesitan algún tipo de monitoreo en sus vidas, ¿no?
Y ese clasismo es el que nos frena a la hora de desplegar una política que debería ser de reconocimiento de derechos y de romper con las divisiones sociales. Y por último, hay una circunstancia, una resistencia material, la resistencia más evidente. O sea, todo lo demás son discursos, pero hay una cuestión que es de dónde sacamos el dinero. Y como decía al principio, el dinero lo sacamos de una reforma fiscal y de mecanismos redistributivos. Así que al final, todos los argumentos clasistas, todo el remover los tópicos de la persona en situación de pobreza, el pobre parásito de la sociedad, no son nada más que discursos reaccionarios ante la necesidad de redistribuir la riqueza. Y estos discursos reaccionarios vienen de la necesidad de tocar los privilegios de algunos para que todos y todas podamos vivir. Pues sí, en esa crítica al empleo que sobrevuela un poco todas las intervenciones de hoy, no al empleo per se, sino al empleo como único elemento que te ligue al ejercicio de los derechos. Y viendo, Florent, las últimas huelgas y crisis que parece que son cada día más evidentes, ¿no? Sobre todo, digo, en el Estado español y en Euskadi pues no se ha visto mucho todavía, pero a verlas venir, en sectores estratégicos como el del automóvil y así, ¿no? Que tú planteabas un poco al inicio en tu intervención, que la renta básica puede jugar un papel de transformación en la transformación de esos modelos de producción o de los sectores estratégicos, ¿no? Y a nosotras, en ese sentido, nos preocupa algo de lo que apuntaba también Irache en su intervención, ¿no? Y es el peligro de que la renta básica pudiera convertirse en una herramienta que profundice en el consumismo, en el capitalismo. Algunas claves en este sentido, sobre todo desde la experiencia y los estudios que sabemos que estás ahí dándole. Sí, no, yo creo que la automoción es un buen ejemplo, porque cuando decimos que la renta básica no es una solución mágica que lo va a solucionar todo, es que porque cuando tenemos que dar una solución, por ejemplo, a la transición ecológica de un sector tan complejo como el sector automovilístico, pues tenemos que entender todas las propuestas que había que poner en marcha para que eso se hiciera real en los próximos años. Y la renta básica solamente de por sí no va a solucionar la transición ecológica. Entonces ahí tenemos que repasar un poco las diferentes opciones o soluciones que había que poner juntas para que eso funcionara. Y justamente para no caer en lo que comentabas, tanto Tini como Irache, de que, por ejemplo, la renta básica fuera solamente una herramienta para comprar más cosas. Pues no, porque si esto es el objetivo de la renta básica, yo me doy de baja, no sigo por este camino. La renta básica tiene que ser una herramienta de transición ecológica y justa hacia otro tipo de consumo responsable y, sobre todo, con una huella ecológica mucho menor. Por tanto, si hablamos de automoción, por ejemplo, pues es totalmente incompatible plantear una renta básica con un plan Renove, como acaba de hacer, por ejemplo, el gobierno. Si el objetivo ahora mismo es relanzar el consumo, subvencionando coches, diésel y gasolina que están yendo en contra del clima y en contra de nuestra salud, principalmente la gente más empobrecida, porque son los que más problemas tienen luego para poder curarse y prevenir esas enfermedades, pues desde luego dar más dinero para ir hacia este tipo de consumo, pues no nos vale. Por tanto, lo primero sería no subvencionar este tipo de coches. Eso sería lo primero. Lo segundo, también, es pensar que la renta básica, si lo pensamos también como un escudo social y económico en la transición, por ejemplo, si se está cerrando una planta de montaje como puede ser la de Nissan, pues la solución no es solamente la renta básica. La primera solución es pedir cuentas a la multinacional, para empezar. ¿Quién ha hecho y ha tenido beneficios durante años y años, además con subvenciones públicas para tener su planta de montaje en Barcelona? Pues es Nissan. ¿Quién tiene que pagar? Gran parte también de los pagos o subvenciones que se han dado y que tienen que pagar la transición ecológica y la reformación y reubicación de sus personas trabajadoras es la multinacional. Pero al mismo tiempo, si hacemos esto, la renta básica es una herramienta que permite dar esta estabilidad que las personas trabajadoras podrían necesitar pasando de un sector productivo
marrón, insostenible, hacia otro tipo de sector. Porque en el caso de Nissan, por ejemplo, si el cierre es inevitable, yo creo que en este caso es el caso, por desgracia, porque ahí tenemos que entender que detrás de esto hay un cambio cultural, económico, ecológico profundo, con lo cual plantas de montaje como la Nissan seguramente no tienen futuro. Es duro decirlo, pero también hay que decirlo con claridad. Pues ahí también tenemos que imaginar estas herramientas económicas que permitan justamente sostener a las personas, rescatar a las personas y no rescatar a la multinacional que está detrás. Y además también, si hablamos del sector de la automoción y la evolución que pueda tener este sector, y queramos que la renta básica sea de utilidad dentro de este nuevo ecosistema socioecológico, pues también es un problema educacional y cultural, porque ahí, pues, solamente para coger un ejemplo, ahora mismo en el Congreso se está hablando de la educación, pues desde luego lo que tenemos que incluir en la educación es un currículo ecosocial, por ejemplo, es que las personas, sobre todo empezando por los más pequeños, tuvieran acceso también a una formación sobre los límites del planeta, por ejemplo, y lo que es una vida digna y un empleo respetuoso del medio ambiente. Y dentro de este contexto, pues por supuesto, la renta básica empieza a ser mucho más interesante, porque no es un incentivo para el consumo de productos inútiles que solamente lo que hacen es ampliar los beneficios de las multinacionales, pero destrozan el planeta y la vida de las futuras generaciones, sino que realmente ya se puede orientar hacia un consumo que sea sostenible y que sea justo y responsable. Esto tiene que ser realmente el objetivo de la renta básica dentro de este ecosistema global ecosocial. Y desde luego también podemos imaginar nuevas formas de entender la renta básica también dentro de este concepto de decrecimiento de la huella ecológica y de relocalización, que eso es fundamental ahora mismo porque hemos visto con la emergencia sanitaria lo vulnerable que puede ser la población, lo frágil que puede ser, y ahí tenemos que relocalizar los procesos de producción y consumo. Y la gran pregunta que nos hacemos, y ya de hecho nos hacíamos hace unos cuantos años cuando hicimos el simposio de renta básica en Bilbao, ya hace casi 10 años creo, ahí ya nos planteábamos esta pregunta, es decir, ¿cómo se puede relacionar la renta básica con la relocalización del consumo para poder tener justamente una producción, un consumo de kilómetro cero para bajar también las emisiones y tener productos de calidad para las personas a nivel local? Por ejemplo, que se puedan comprar en Bilbao productos que sean producidos localmente. Pues ahí podemos pensar en vincular de una forma u otra la renta básica, por ejemplo, con la creación de monedas locales. Ahí sería una vía interesante, justamente, sabiendo que la moneda local es una manera de relocalizar la producción y también orientar el consumo hacia un cierto tipo de productos que puedan ser productos éticos, justos, responsables y ecológicos. O también vincular la renta básica a ciertos tipos de cooperativas, por ejemplo. Y ahí lo bueno, por ejemplo, en Euskadi, es que cooperativas de nueva cuna, pues hay muchas, empezando, por ejemplo, con FIALE, las cooperativas de vivienda, las cooperativas de producción y consumo, pues ahí tenemos un nuevo sector, un nuevo ámbito donde podemos realmente ir profundizando, porque la renta básica, entendida de esta forma, no para relanzar el consumo por relanzar el consumo, porque eso también se vincula mucho al empleísmo, ¿no? Como comentaba Albert antes, pues realmente podemos dar la vuelta a la tortilla y pensar realmente que la renta básica más bien es una herramienta para la transición ecológica con justicia social. Y esto supone pues, tocar efectivamente en muchos pilares a la vez, pero eso puede permitir realmente una transición ecológica que sea de verdaderamente útil para la sociedad y el medio ambiente. Bueno, Irache, y dentro de este panorama que nos pone Florent, que yo tengo que decir que me esperanza bastante, dentro de lo duro, ¿no? O sea, bueno, la precariedad cada vez se extiende más y cada vez las personas trabajadoras tienen menos capacidad de generar red o de poder de alguna manera protegerse ante unas agresiones que estamos viendo que además van a ser cada vez más constantes y orientadas hacia unos cambios estructurales que pueden ser complejos, ¿no? A la hora de defender también el empleo. Desde el no considerar, desde el no tener la fe ciega que decía antes Albert, ¿no? Pero también, bueno, nosotras llevamos tiempo asistiendo un poco al debate de algunas personas que plantean que una renta básica facilitaría la generación de un empleo más precario. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Pues un poco al hilo de lo que he comentado en la primera intervención y de lo que ha ido saliendo un poco aquí, ¿no? Depende de cómo la planteemos y para qué queramos una renta básica. Yo sí que creo que es una herramienta para poder tomar decisiones más libres y eso, y precisamente por eso también creo que muchas personas o muchos agentes no quieren que exista una renta básica, ¿no? Porque el tomar decisiones más libres y más pensadas y reflexionadas desde otra posición también va a hacer que nos cuestionemos muchas cosas, y entre todas esas cosas que nos vamos a cuestionar, que es un poco también lo que hemos vivido durante el confinamiento, va a ser para qué queremos ciertos empleos, si algunos empleos realmente son necesarios o no, o podríamos sobrevivir sin ellos, porque claro, hemos estado 3 meses confinadas y de repente hemos descubierto que realmente los empleos que realmente necesitábamos resulta que eran todos aquellos a los que no les prestábamos ningún tipo de atención, que apenas tenían reconocimiento social, y resulta que son los que cuando no ha existido nada más, los que nos han sostenido y nos han permitido más o menos seguir viviendo de una manera digna. Entonces, claro, el poder tomar decisiones desde ahí también va a llevar a que nos replanteemos muchas cosas, y a la vez tampoco es la solución a todo por sí misma, ¿no? Para mí un ejemplo muy claro es las cajas de resistencia que tenemos muchos sindicatos, ¿no? En Euskal Herria la mayoría de los sindicatos contamos con cajas de resistencia y eso en ningún caso quiere decir que haya mayor conflictividad o que, o sea, los que nos dedicamos al sindicalismo sabemos que no es la única razón para paralizar una producción o para salir a una huelga, que hay muchas otras razones y que al final la económica casi que es no sé si la menos importante, pero desde luego no acaba siendo decisiva a la hora de decidir participar o no participar en una huelga. Efectivamente te da mucha más seguridad, pero no es la única razón ni la más importante, ¿no? Entonces, bueno, la renta básica puede ser y puede servir para lo que nosotras queramos, ¿no? Pero yo sí que creo que es una herramienta muy útil y que nos va a hacer desde el punto de vista del empleo reflexionar sobre muchos empleos y a qué le damos valor y a qué le damos prioridad y si de verdad necesitamos tantos coches, si no los necesitamos, ¿no? ¿Qué tipo de cosas son las que realmente necesitamos para subsistir y para tener vidas más dignas? Y todo eso yo creo que es bueno que pase y que tiene que pasar. Y se nos olvida todo muy rápido, pero yo creo que ha sido muy interesante este periodo de confinamiento porque todas esas cosas se han evidenciado y yo sí que creo que a la mayoría de la gente le han hecho replantearse todas esas cosas, ¿no? Cuando de repente veíamos en un montón de fábricas que los trabajadores y las trabajadoras se negaban a entrar a trabajar antes de que ya nos mandaran a casi todo, menos a los servicios esenciales a casa, ¿no? Joder, pues eso también, ¿no? Ahí ves que cuando lo que está en juego es tu vida y es el bienestar de todas y de todos, ¿no? Que es lo que prima, y a mí me parece que de aquí tenemos que sacar algo positivo. Perdón que estaba aquí vigilando el chat porque hay bastantes comentarios y preguntas. No sé si alguno quiere introducir algo más o paso un poco a leer las preguntas del público. Yo es que me he quedado antes, porque has mencionado el tema del ingreso mínimo vital y además en el chat alguien lo ha preguntado también y luego cuando he empezado a hablar se me ha olvidado.
la cuestión del ingreso mínimo vital, vincularlo a... O sea, es muy curioso, ¿no? Como durante estos meses, cualquier cosa que nos sonaba a transferencia de dinero, le poníamos ya la etiqueta de renta básica. Yo recuerdo hasta el presidente de la Generalitat diciendo que quería una renta básica. Y digo, joder, pues si aprobasteis hace nada la renta garantizada de ciudadanía, todavía no hemos conseguido desplegar nada más que la renta mínima de inserción que teníamos antes y un poquito más, y estáis pidiendo una renta básica. Me parecía fascinante. Yo creo que es que no sabía de lo que hablaba. Para ser optimistas, sin ver ninguna maldad en ello, creo que no sabía exactamente qué era lo que estaba proponiendo. Entonces, vincular el ingreso mínimo vital a la renta básica, ¿es un paso hacia la renta básica? Yo creo que no. Es otra cosa, y estamos en otro debate, que tiene algún punto interesante, por supuesto. O sea, tiene sus defectos, defectos que vienen dados por los recursos disponibles y las instituciones que tenemos armadas y que bueno, llegan hasta donde pueden llegar, tal como están configuradas ahora. Entonces, ¿qué defectos tiene? Tiene un defecto de cobertura evidente. No va a cubrir todas las necesidades para las cuales supuestamente se ha creado. Además, buena parte de la precariedad y la pobreza más grave de este país viene dada por situaciones de irregularidad administrativa que, por supuesto, no van a tener ninguna posibilidad de tener acceso a una prestación que venga del Estado. ¿Qué más? Tiene una carga burocrática importante que veremos cómo se soluciona en las próximas semanas. Veremos cómo se hace la comprobación de derecho al acceso a este ingreso mínimo vital, cosa que precisamente la renta básica quiere evitar. No hay carga burocrática porque es un derecho de ciudadanía. De todos modos, como prestación, ¿podría evitar esta carga burocrática? Yo creo que sí, que podrían haber diseños que descargaran de burocracia el ingreso mínimo vital, sobre todo si no tuviéramos esta manía de precisamente a quien más necesita el dinero y lo necesita con más urgencia, pedirle una serie de comprobaciones cuando, total, a posteriori, o sea, dale la prestación y ya lo comprobarás a posteriori. Si necesitas el dinero ya se lo reclamarás. O si hay fraude realmente y lo descubres, ya lo reclamarás. Cosas que hacemos con determinado tipo de negocios o con las grandes empresas o incluso con los autónomos con algunas prestaciones, no las hacemos con alguien que recibe un dinero para subsistir. No, le pedimos la última declaración de la renta, le pedimos verificación de ingresos, le pedimos 1000 historias antes de demostrarnos que tiene derecho a ese ingreso. Por lo tanto, la carga burocrática no se la han quitado de encima y veremos cómo se soluciona en las próximas semanas. ¿Tiene virtudes? Por supuesto. Tiene una virtud fundamental, que es desvincular esta prestación para sobrevivir, porque es para poco más, pero desvincularla de los servicios sociales, desvincularla del monitoreo. Es decir, hay un cierto nivel de incondicionalidad que es muy interesante y que realmente es histórico. Es el punto, por verle alguna virtud, yo creo que es el punto clave. Porque nos enfrentamos a un futuro próximo en el que vamos a volver a confundir vamos a volver a linchar al mensajero. Los problemas que se están generando, los problemas que se vienen generando desde hace mucho tiempo, los problemas inherentes al sistema, pero que se magnificarán ahora, no son problemas que puedan solucionar los servicios sociales, con sus prestaciones y sus ayudas de emergencia, que además las leyes de servicios sociales dicen claramente que los servicios sociales son municipales y pueden prestar ayudas de emergencia. Y ya está. No pueden garantizar rentas, no pueden crear rentas ni pueden dar prestaciones sostenidas en el tiempo sin ninguna contrapartida. Con lo cual, desvinculamos el ingreso mínimo vital de los servicios sociales, lo cual ya es una gran virtud. A partir de ahí, creo que bueno, la cuantía, la cobertura, va a permitir que haya una parte de la población que está más jodida, que pasará de estar en situación de pobreza severa a estar en situación de pobreza únicamente. ¿Es más que nada? Sí, pero no desviemos el debate. Vamos a fijar el debate donde está. Si queremos hablar de renta básica, el ingreso mínimo vital, mira, es un pequeño avance en el tema de la incondicionalidad, pero por todo lo demás no estamos hablando de renta básica. La renta básica es otra cosa, que no nos sirva de anestesia en el debate de la renta básica. Sí, yo creo que ese es un temor que tenemos muchas de las personas que llevamos muchos años, ¿no? en esta defensa de la renta básica incondicional, ¿no? Yo me voy a permitir, la verdad, porque
porque como soy la que modera me lo voy a permitir, pues no sé si el atrevimiento de opinar un poco, ¿no? Con eso que decías de desvincular de los servicios sociales y el peligro, bueno, no se lo dejo ahí para la reflexión, de que el vínculo sea con el empleo, ¿no? O sea, digo, con los servicios de empleo, ¿no? Vemos cómo está la obligatoriedad de estar inscrito como demandante de empleo y de alguna manera de eso en Euskadi sabemos bastante y tiene casi una vuelta mucho más perversa. Ya sé que no te referías a eso, pero bueno, me he visto ahí un poco en la cosa de que me ha salido así. Bueno, sigo con las preguntas del público. Igor preguntaba, entiendo que para todas, para que las mayorías sociales no sean refractarias a la transición ecológica, ¿qué más elementos habría que meter en el menú, además de la renta básica? Yo, vía libre. Vale, si quieres, ahí, como has dicho, transición ecológica ya me he encendido. Como os decía antes, hay una palabra que es fundamental con la transición ecológica, es la palabra de justicia. Justicia. Y esto lo vimos con claridad cuando hubo todos los eventos, acontecimientos de los chalecos amarillos en Francia, que todo tenía una base detrás, o por lo menos un sostén que era claramente socioecológico. Y vimos que una transición ecológica que no tiene en cuenta realmente los que pueden sufrir o los que realmente pueden ser vulnerables ante la transición ecológica puede tener consecuencias totalmente contrarias a la transición ecológica y sobre todo llevar a una no aceptación de esa transición ecológica. Entonces, la única manera que exista para que la transición ecológica sea aceptable y además pueda ir lo suficiente rápido como planteado por los científicos, que recuerdo que es una velocidad que ni siquiera nos damos cuenta ahora mismo de lo que supone, pues eso significa que tenemos que tener una gran justicia social detrás. Es decir, que la transición ecológica será justa o no será. Y esto se basa, primero, en una redistribución de la riqueza importante y que los medios económicos de actividades públicas vayan principalmente hacia las personas más vulnerables, más vulneradas o que sufren primero bien los impactos de la crisis ecológica, bien que sufren la transición ecológica directamente. Y ahí tenemos un trabajo que hacer, y ahí hablo del movimiento verde en general, pero ya que hacemos desde hace muchos años, es decir, ahora se está viendo mucho más, pero un trabajo con los sindicatos, De hecho, ahora mismo estamos, ¿no?, aquí presentes con ESECA, con lo cual es una buena sintonía, pero también con otros sindicatos y presentarle esta necesidad de que la transición ecológica sea también una cosa aceptada y promocionada por los sindicatos, incluso también mayoritarios a nivel estatal. Y que en este marco necesitamos también que la renta básica sea una de las herramientas realmente que se ponga encima de la mesa como herramienta de transición ecológica y justa. Por tanto, para que funcione la transición ecológica necesitamos que todos los sectores, de una forma u otra, todos los actores sociales, sindicales, ecologistas, trabajen de la mano y además no edulcorar la realidad. Esto es fundamental. Eso lo aprendimos, sobre todo pues, a la gente como yo, que trabajamos en la transición ecológica, en las cuencas mineras, que no es el caso de Euskadi, que por ejemplo en Asturias o en Aragón, donde ha habido una transición ecológica muy profunda y muy rápida en los últimos años y meses, pues lo primero que hay que hacer es hablar con la verdad por delante y la realidad económica, cultural y ecológica a las personas trabajadoras y decirles la transición ecológica va a ser sí o sí. Puede ser por las malas o por las buenas. Entonces, el no aceptar va directamente hacia la pared, es por las malas. Con lo cual, mejor explicarlo con claridad e ir por las buenas. Y por las buenas supone poner en marcha y tener herramientas como la renta básica. Pero no solo, por supuesto, como decíamos, también tiene que tener una planificación estratégica, democrática de la economía por parte de las diferentes instituciones públicas hacia la transición ecológica para desarrollar los sectores productivos que realmente sean los sectores limpios, además también de todos los sectores y toda la reflexión que ha hecho Irache sobre los cuidados. Eso se tiene que hacer. Entonces, yo repito, la transición será justa o no será, no educar la realidad y además trabajar mano a mano los sindicatos con el movimiento verde. No sé si alguno quiere aportar así algo más. Bueno, pues sigo con, Susana comenta, Caixo, totalmente de acuerdo, si nos quedamos en la parte baja de la pirámide de necesidades jamás podremos trascender a un nivel superior de entendimiento sobre el sistema en el que queremos vivir. Manolo
Comenta Arratsaldeon, la renta básica concebida como ayuda es freno para un cambio social más justo, no es un avance en el reparto de la riqueza y hace una transición industrial o ecológica. Íñigo lanza una pregunta, probablemente para Albert, porque ha mencionado las experiencias piloto de renta básica y pregunta a ver por qué se ha ido para abajo, si de las diferentes pruebas piloto que se han llevado a cabo en países occidentales, ¿cuál es la más cercana a la idea de renta básica que defendemos? Y si el establecimiento de una renta RUI, entiendo renta universal, en línea con el desfasado modelo de crédito universal de Reino Unido, debiera plantear determinadas prestaciones y coberturas sociales actuales. No sé si, Íñigo, igual hay algo que no he leído correctamente, así que me disculpo de antemano, igual Albert, no sé cómo... Yo respecto a los pilotos que se han llevado a cabo, y hablando solo de lo que conozco, porque no tengo por costumbre opinar sobre lo que no sé, los pilotos tienen un problema, que es que están restringidos a un ámbito muy pequeño y que en algunos casos han intentado mantener la filosofía de fondo de una renta básica, pero no han logrado el nivel de universalidad de una renta básica, con lo cual es difícil valorar si a nivel de herramientas de transformación social son efectivos o no. El ejemplo de la experiencia de Barcelona con una población de 1000 unidades familiares, bueno, nos sirve para decir algunas cosas, nos sirve para evidenciar pues, que no hay un desincentivo al empleo, nos sirve para evidenciar que no hay una diferencia sustancial en la mejora en el bienestar de las personas que la han recibido y que han seguido programas de apoyo social vinculados a tareas comunitarias y tal, y las personas que simplemente han recibido la prestación y ya, o sea, no hay una diferencia sustancial. Nos sirve para ver que sí hay una mejora importante en el bienestar y en la desaparición de cierto sufrimiento, padecimiento psicológico que otras prestaciones condicionadas no permiten. Nos sirven para todo eso. Para mí, los resultados más importantes en el debate y en la batalla ideológica sobre la centralidad del empleo son que no hay ninguna diferencia significativa en cuanto a la obtención de un empleo, en tanto a la motivación por buscar un empleo. Y en eso coincide el experimento de Barcelona con experiencias más grandes, como la experiencia finlandesa, la de Alaska. Son experiencias que ponen la primera piedra para romper un poco este empleocentrismo. La compatibilidad con otros sistemas de prestaciones, claro, yo entiendo que en el momento en el que hay unos ingresos mínimos que están garantizados como derecho de ciudadanía, hay prestaciones que perderían su sentido. Con lo cual, las ayudas condicionadas y las ayudas vinculadas a los servicios sociales perderían su sentido, con lo cual podríamos darle un valor muy distinto a los servicios sociales, de acompañamiento, de intervención en momentos de crisis vital, de refuerzo de redes comunitarias, de vinculación de lo público con lo comunitario, aquellas tareas que supuestamente deberían estar en el centro de los servicios sociales y que ahora mismo están en la periferia porque se han convertido en dispensadores de ayudas, ¿no? Y después la interacción con la protección social basada en el empleo, pues yo entiendo que aquí tenemos que hacer un ejercicio importante de ingeniería y remodelación de la configuración de las instituciones. Lo que pasa es que creo que eso no viene después, es que eso viene antes. Para implantar una renta básica necesitamos cambiar las instituciones. No es la renta básica la que va a cambiar las instituciones, ¿no? Bueno, Javi nos comenta el estigma que provocan las rentas condicionadas es una barbaridad, genera racismo, aporofobia y la renta básica es una herramienta que nos iguala. Creo que ayudaría a superar este estigma. Emilio plantea una pregunta para los cuatro, ¿no? Que dice, ¿por qué no somos capaces de hacer llegar las reivindicaciones de la renta básica incondicional a la sociedad en estos momentos de penuria para una inmensa mayoría de la gente? No sé si alguna quiere comentar algo, o sigo leyendo y comentan al final, hacemos así como una rondita de cierre.
Susana comenta, hemos comprado el discurso de la formación continuada para estar todo el tiempo al servicio de los intereses del neoliberalismo, sin opción a decidir hacia dónde se dirige la actividad del sistema. Y Beñat dice, Arratsaldeón, el gobierno tiene que ser el propietario de los servicios básicos, no se pueden dejar vender al sector privado como se ha hecho. Una vez que la electricidad, el gas, el agua, el transporte, la vivienda es de servicio público, facilitárselo a la población es mucho más fácil. Una vez que la población lo tenga garantizado lo básico, se pueden comenzar a grabar los productos no ecológicos y la gente lo aceptará y colaborará, o eso creo. Digo, si quieren igual hacemos una rondita de cierre, en ese caso somos gente de palabra, hemos dicho que una hora, hora y algo, así que vamos en tiempo, hacemos una rondita así que cada cual intervenga un poquito. Dale, Irache, empieza tú, que has estado más calladita. Que me reinicie. Bueno, y un poco por qué no somos capaces de trasladar este discurso a la sociedad, pues no lo sé, si lo supiéramos lo trasladaríamos, no nos lo queremos quedar para nosotras, ¿no? Yo por lo menos. Yo creo que sí que hay una parte de cierta incapacidad de trasladarlo de una manera que se entienda y de una manera clara y sin mezclar términos, ¿no? Antes comentaba Albert que a todo le acabamos llamando renta básica y es un poco como lío y nadie entiende muy bien de lo que estamos hablando, pero yo también creo que hay un fuerte posicionamiento en contra de la renta básica y que no interesa que este discurso vaya más allá, porque hay mucha gente que está muy cómoda en ese sistema de prestaciones vinculadas siempre al empleo, de control social, porque se sienten muy cómodos y muchísimo más seguras y además así parece que hacen algo, que tampoco hacen mucho, pero bueno, ¿no? Queda como muy bien, ¿no? Les queda así como muy, bueno, de que son buenas personas y eso, porque ayudan a los pobrecitos, ¿no? Esto vende mucho. Entonces, claro, contra esos discursos a veces es muy difícil, ¿no? Ahora, cuando ya hemos hablado, ¿no? Con el tema del salario y tal y demás, es muy difícil mostrar el rechazo al concepto en sí, ¿no? Efectivamente es mejor que nada, ¿no? Pero muchas veces desarrollar un discurso desde otro posicionamiento y se parece encima que eres tú mala persona. Es muy difícil también para nosotros a veces hablar de esto. Y luego yo creo que en general también en la sociedad en general tiene pues muchos prejuicios precisamente por en el chat lo comentaban, ¿no? Por esa criminalización brutal que hay hacia las personas pobres, que a mí es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, el hecho que de entre cualquiera de nosotras o la mayoría de nosotras podríamos vernos en una situación similar y nunca he podido entender cómo puede haber personas que critiquen casi como desde la envidia, ¿no? Esto de porque le dan ayudas, que parece que las van regalando en una tómbola, y no trabaja. Es como, joder, yo entiendo que le tengas envidia a Mancio Ortega, ¿sabes? Yo también le envidio, pero coño, que envidies a una persona que vive con 600 euros, no sé si te deja en muy buen lugar, o sea, te lo deberías de hacer mirar, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchos condicionantes y muchos prejuicios y por eso también cuando hablamos de cambiar el modelo social también hablamos de eso, ¿no? De que al final seamos todas también más solidarias y seamos capaces, y además la renta básica ayudaría mucho a eso, ¿no? Al hecho de desestigmatizar las prestaciones y las ayudas y todo esto, ¿no? Nos igualaría en ese sentido. Y a mí sí que me gustaría encontrar la fórmula de poder llegar a la gente y poder explicar lo que es la renta básica y en qué nos beneficiaría, yo creo que a todas, además. Bueno, pues Albert, Floren.
No sé, yo igual como por seguir el hilo, nos hemos pasado unos meses con eslóganes y spots diciendo que juntos y juntas saldremos de esto y entre todas y tal, la cual cosa me parece muy curiosa, ¿no? Porque estamos otra vez con la negación de que hay un conflicto de intereses y un conflicto de clases sociales. Cuando hablamos de la asistencia, de las prestaciones para que la gente en situación de pobreza pues esté mejor, ¿no? La etiqueta esta de pobre, de vamos a ayudar a los pobres, ¿no? Todo el entramado asistencial, todo el entramado caritativo tiene un componente de alterización brutal. Yo que no me siento pobre porque me siento clase media, que es una cosa que nadie sabe lo que es, pero todo el mundo se siente clase media, voy a ayudar a los pobres para que estén un poquito mejor. No demasiado mejor, porque si son pobres por algo será y no se lo habrán currado, por lo cual voy a ayudarles para que estén un poquito mejor. Y si acaso entonces, que se lo ocurren un poco y ya verás, como si hacen como yo, que me he esforzado un montón, van a salir adelante. El concepto es ese. Y claro, transmitir que no va de eso, que el 75% de las relaciones de clase tienen que ver con la herencia y el otro 25%, esto lo leía en un estudio el otro día, y el otro 25%, pues que me expliquen de dónde viene, porque no creo que venga de trabajar a pico y pala, pues entonces hay gente que se le desmonta su forma de ver el mundo. Explicar que tenemos derecho a vivir y que este derecho a vivir lo queremos articular de una forma que no tenga que ver con ese supuesto esfuerzo y pues realmente rompe demasiados esquemas. El construir mi yo como algo lejos de la pobreza o ver la pobreza como un accidente, que bueno, sí, me puede pasar, pero en realidad no tanto, es muy usual. Es usual hasta el punto que antes Irache comentaba la dificultad o que a veces te sientes mala persona, ¿no? Depende de lo que expliques, ¿no? Yo una vez se me ocurrió escribir algo en contra de los grandes eventos para recaudar comida y yo creo que pocas veces me han insultado más en las redes sociales. O sea, se me ocurrió decir que colectar comida para dársela a los pobres era absurdo. Pues si tú lo que quieres es darle a la gente cosas, pues dale dinero directamente y que elija, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, que yo no entiendo nada, que la gente se lo gasta en drogas, que además es la excusa para no dar nada. Y bueno, y luego pues alguna gente que criticó muy visceralmente esta exposición de argumentos, después estaba a favor de campañas pues como esa de los niños y el bigote, de llevarle leche a las familias con problemas económicos, que tienen una página web, tú das dinero, ellos compran leche y se la llevan, y digo, pues dale el dinero directamente. O sea, si esas resistencias son tan brutales y la gente tiene tan asumido que su función es mantener este entramado asistencial porque somos una sociedad en la que cada uno tiene su función y juntas llegamos a algún sitio, tenemos un problema. Porque aquí lo que tenemos es un conflicto. Hay alguien que tiene unos privilegios y otra gente que sobrevive como puede, unos con más fortuna y otros con menos, pero vamos haciendo, con lo cual tenemos un conflicto. Y un conflicto en el que hay muchos actores implicados y en el que sí hay un 1%, como se decía hace unos años, un 1% muy privilegiado, pero también hay un 10 y un 15% que vive muy bien. Y aquí esta gente tiene un conflicto de intereses con otra parte de la población. Y no es lo mismo nacer en una ciudad como Barcelona, como Madrid, como Bilbao, de una familia que tiene un par de viviendas en propiedad, que nacer en una familia que ha vivido toda la vida sin propiedades y de alquiler. No es lo mismo nacer en una familia con un capital cultural elevado, con estudios universitarios, que nacer en una familia que viene de currar en la fábrica. Y como no es lo mismo, pues alguien tiene que ceder algunos privilegios para que otros puedan vivir mejor. Y todo lo demás, insisto en lo que he dicho antes, son argumentos que se agarran a bulos y a concepciones de lo que son la pobreza que están claramente desfasados y que no tienen ninguna evidencia empírica. Bueno, Florent. Si no, había un compañero, ¿no?, que comentaba de por qué no se está hablando más ahora mismo de la renta básica. Bueno, yo diría que para ver el vaso medio lleno, yo creo que sí que se está hablando mucho más de la renta básica. De hecho, desde que entramos en esta emergencia sanitaria, hasta personas tan pobres como Luis de Guindos nos ha hablado de la renta básica. Sí, está el debate, ha vuelto el debate con diferentes tipos de renta básica, por supuesto, pero ahí tenemos que aprovechar el momento. Es decir, estamos en un punto de inflexión. De hecho, estamos viviendo un punto de inflexión histórico.
ni más ni menos. Y ahora mismo se van a pensar las políticas públicas y las inversiones para los próximos 20 años. Con lo cual es el momento realmente de llevar este debate. Y se puede llevar a diferentes niveles. Y además, aquí os puedo dar una anécdota también que tiene que ver con los verdes europeos, donde el tema de la renta básica siempre ha sido un debate muy fuerte entre los que apostamos, por ejemplo, por la renta básica, como puede ser, pues, como puede ser ECO, puede ser los verdes finlandeses, ¿no? Que comentaba Albert antes, que había habido una experiencia en Finlandia, cuando los verdes estaban en gobierno. Pues hay partidos muy a favor, pero también partidos que están menos a favor porque están más del lado, pues mejor tener buenos servicios públicos. Pues con la crisis que ha habido, pues por primera vez el Partido Europeo, representado por todos sus partidos, ha puesto encima de la mesa que la renta básica tiene que ser algo que tenemos que probar en todos los países porque puede ser una de las soluciones para la transición ecológica. Sí, las cosas están cambiando y de forma bastante rápida porque las crisis son un punto de inflexión que suponen realmente ir mucho más allá de lo que hemos hecho hasta el momento. Y además, si hablamos de Euskadi, pues yo creo que este es un momento también perfecto para plantear la renta básica. Hay elecciones el 12 de julio, no quiero hacer ninguna, ya lo sabéis que tenéis elecciones el 12 de julio, pues es un buen momento para pedir también y preguntar a los partidos. El caso de Ecoberrea, que os puedo decir que ya se ha posicionado claramente a favor de la renta básica, ¿no? De una evolución de la renta de garantía ingresada, de la garantía de ingresos, hacia una renta básica permanente. Entonces yo creo que es un buen momento para pedir a todos los partidos que se pronuncie claramente ahora mismo, que se pronuncien, porque ahí tenemos un debate más allá de los partidos que tenemos que tener de forma transversal y que tenemos que llegar al próximo Parlamento Vasco con una mayoría política y social a favor de la renta básica. Es un buen momento para hacerlo. Entonces, casi es un llamamiento para realmente que la renta básica se convierta en un tema electoral y en un tema realmente que sea mayoritario en la sociedad vasca y en la política vasca. Bueno, pues yo creo que tenemos así como un espacio bastante enriquecedor. Me quedo con algunas cosas, ¿no?, de las que hemos compartido hoy, que creo que son interesantes y que dejan un sabor así como esperanzador, ¿no?, en el rescatar a las personas, en el romper esa fe ciega en el empleo y hacerlo sin duda con una mirada feminista y con una mirada verde, ¿no? Entender la fortaleza de la gente, también de las personas trabajadoras desde la redistribución, desde el valor de los cuidados y sobre todo desde la libertad de que podamos ser sujetos de decidir, ¿no? En ese proyecto de futuro, y esperemos que no demasiado lejano, la renta básica tiene sin duda un papel importante que jugar, ¿no? En ese caso lo tenemos claro y nos resulta muy, muy enriquecedor para continuar la pelea el poder compartir espacios como este, así que eskerrik asko a este lado de la mesa y eskerrik asko también a todas las personas que están al otro lado. Recordar que mañana, día 19, hay movilizaciones de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. Creo que son a las 11:30, porque estoy intentando descargar el cartel, pero no me descarga, en las 3 capitales, y luego por la tarde hay también en distintos territorios, en las 4 capitales. Las 4. Perdón, mi dache encima. Voy a ponerlo ahora en el chat porque como no se me carga, ahora lo cuelgo en el chat para que tengamos toda la información. Horrexegatik gogora dezagun borrokak abian dirauela eta inoiz baino gertuago egon behar garela. Eskerrik asko, benetan guztioi gurekin egoteagatik.